Muy bien. Pues van a ser 5 proyectos los que vamos a presentar, 10 minutos cada uno, o sea que en una hora aproximadamente estamos ya liberados. El proyecto Live Battle CO2 tiene como objetivo principal la demostración de la viabilidad tanto técnica, económica y ambiental de la incorporación de la biomasa como combustible alternativo en la fabricación de mezclas asfálticas, un sector que ha estado tradicionalmente ligado al uso de combustibles fósiles. Este proyecto es un proyecto dentro de la convocatoria LIFE, que es el único programa europeo dedicado exclusivamente al medio ambiente y tiene una duración de 3 años y 9 meses. De hecho, acabó en junio de 2019. Este proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros aproximadamente, del cual la Comisión Europea financia aproximadamente el 60% y es un proyecto enmarcado dentro del cambio climático. Es un proyecto meramente demostrador y bueno, aquí podéis ver un poco donde podéis encontrar información acerca de él. Está formado por 3 socios. El Centro Tecnológico Cartif es el coordinador del proyecto, que imprime el carácter tecnológico dentro del proyecto. La empresa constructora Collosa es la que tiene el músculo constructor a la hora de hacer las demostraciones. Y, por otro lado, la plataforma tecnológica de la carretera es ese altavoz que se va a hacer eco de los resultados del proyecto, intentando llegar de esta manera pues, tanto a fabricantes de mezclas asfálticas, propietarios de infraestructura, medios de comunicación y diseminación, etcétera. ¿Cómo comienza este proyecto? Bueno, Collosa y Cartif tienen una relación bastante estrecha desde hace varios años, aunque sea meramente por proximidad, ya que estamos ubicados en Valladolid, y realizamos un análisis de ciclo de vida del producto mezcla asfáltica. Ese análisis de ciclo de vida, en las 5 primeras etapas, desde la extracción de materias primas hasta la puesta en obra, nos proporcionó la información de que casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producían en la etapa de fabricación. Este hecho, esta es, digamos, la tarta de cómo se reparte esas emisiones, y aquí tenemos los números en valores absolutos. Estamos diciendo que aproximadamente unos 30 kilos de CO2 se emiten durante el proceso de fabricación, mientras que las otras etapas pues, tienen una relevancia menor. Parece lo más interesante y sensato intentar incidir y mejorar justo en las etapas donde más emisiones se producen. Bueno, pues dentro de la fábrica, dentro de la planta, perdón, de aglomerado, esta es la distribución de las emisiones. Un 75% aproximadamente de las emisiones proceden del secado de los áridos. Estoy hablando de mezclas bituminosas, mezclas asfálticas en caliente, a 160 grados de temperatura aproximadamente. Un 12,5% viene del calentamiento del betún, mientras que los grupos electrógenos, en el caso de plantas móviles, tienen en torno a un 7%, las palas cargadoras que mueven el material, el árido, en torno a un 3%, y el transporte de todos los combustibles utilizados en planta hasta la planta, pues aproximadamente un 1,4%. Vemos que 23 kilos de CO2 aproximadamente, utilizando fuel en este caso como combustible, se emiten en el calentamiento de áridos y aproximadamente unos 3,8 en el calentamiento de betún. Estos dos son los puntos donde el proyecto ha intentado incidir de manera con más intensidad, en el calentamiento de áridos y en el calentamiento de betún. Los 2 socios del Centro Tecnológico y la constructora, junto a la Plataforma Tecnológica de la Carretera, hemos acudido a la convocatoria de LIFE, que del año 2014 es una convocatoria que financia proyectos de demostración e innovadores. El esquema del proyecto es bastante sencillo. Se realizaba una serie de diseños de una serie de prototipos que se van a incorporar a la planta asfáltica, se van a integrar en una planta industrial. Posteriormente, se hará una puesta a punto de todo ese sistema conjunto y un control de calidad de los elementos que se fabriquen con ella para finalmente realizar un tramo de demostración. Esto nos permite desarrollar además declaraciones ambientales de productos asociadas a este nuevo método de fabricación, unos resultados ambientales que luego comunicaremos y que obviamente son bastante mejores que los convencionales, y una actividad bastante intensa que ha desarrollado la PTC en lo que se refiere a comunicación y difusión de este proyecto. Respecto a los prototipos, aquí podéis ver los elementos que se utilizaron para el calentamiento de betún, que básicamente es una caldera de biomasa para calentamiento de aceite térmico que entra dentro de los tanques. Y aquí podéis ver, para atrás, el calentamiento de áridos
se diseñó un trommel específicamente y un quemador de biomasa de en torno casi a 4 megavatios, con lo que podíamos tener una capacidad de producción de árido caliente a 160 grados en torno a las 35 toneladas hora, lo cual ya es un piloto pues, bastante respetable. Aquí están varias fotos de la integración en la planta, pues con toda la obra civil que se tuvo que acometer. La verdad que fue un proceso bastante complejo, ya que esto hay que coordinarlo con una planta asfáltica industrial que está fabricando de manera convencional para las administraciones. Aquí tenéis algunas fotos en las cuales pues, bueno, la instalación de los depósitos, las conexiones, el silo, la planta funcionando. Aquí tenéis, por ejemplo, ya instalado todo lo que es el trommel junto al quemador, que fue una de las partes más complejas, el poder ensamblar el quemador por un lado y el trommel rotatorio, el tambor rotatorio por otro lado. Se integró en la planta industrial, se conectó para evitar también la emisión de partículas finas a los filtros de mangas. O sea, la integración fue realmente total y aquí podéis ver la planta, el tambor, cómo estuvo funcionando y cómo estuvo operando. Aquí podéis ver en la fotografía de la izquierda cómo se obtuvieron pues, esos 160, 170 grados en el calentamiento de los áridos utilizando biomasa. Ahí veis el Big Bag en la tolva de alimentación. Bueno, finalmente se hicieron 2 tramos de demostración, uno de 300 toneladas en los pasos de vía de mediana de la A62 y otro de 700 toneladas en la CL615 entre Villoldo y Carrión de los Condes. Por lo tanto, se consiguieron esos 1.000 toneladas de mezcla asfáltica fabricadas con esta tecnología innovadora y puestas en obra. Otra de las cosas que ha conseguido este proyecto es desarrollar un PCR, es decir, las reglas de categoría de producto específicas para las mezclas asfálticas, es decir, de acuerdo a la 14.025, que es la norma que regula la declaración ambiental de producto de ecoetiquetado tipo 3, hemos podido desarrollar esas reglas y cualquier empresa que quiera declarar el impacto ambiental de acuerdo a esta normativa puede utilizar este protocolo. De hecho, ya hay proyectos que lo están haciendo e incluso en Australia han hecho un anexo a este PCR, con lo cual también tiene un alcance mundial. Y Collosa fue la primera empresa a nivel nacional que se desarrolló la declaración ambiental de producto de 1 tonelada de mezcla asfáltica fabricada utilizando biomasa como combustible y fue la que tiene la declaración número 1 a nivel nacional de acuerdo al sistema Environdec, que es el que se ha desarrollado. Respecto a los resultados ambientales que hemos obtenido, pues como podéis ver en esta imagen, estábamos en torno a 30 kilogramos de CO2 por tonelada de mezcla asfáltica, de los cuales aproximadamente 23 venían del calentamiento de los áridos y 3,8 venían del calentamiento del betún, pues hemos logrado estas disminuciones. De 30 hemos bajado a 6,2 kilos en el proceso de fabricación de mezclas asfálticas, en la planta. ¿Esto por qué es? Básicamente es por el origen biogénico de la biomasa como combustible alternativo y que su cómputo, pues al ser de origen biogénico, es cero en relación al combustible fósil. Lo que sí que se ha tenido en cuenta es todo el proceso que tiene esa biomasa para condicionarse, bien sea en forma de astilla o bien sea en forma de pellets, así como todo el transporte y la logística hasta que llega a la planta. Por tanto, hemos sido muy escrupulosos a la hora de contabilizar las emisiones secundarias, digamos, o primarias, quiero decir, que hay asociadas. De los 62 kilos que emite una mezcla asfáltica desde que se extraen las materias primas hasta que la mezcla está puesta en obra, hemos reducido a unos 37 kilos. ¿Qué estamos hablando? Un 80% de reducciones en la planta y un 40% en el ciclo de vida hasta que la mezcla está puesta en obra, con lo cual los resultados son realmente interesantes. A modo general y a modo de conclusiones, se ha logrado la instalación de un prototipo que se ha integrado con una planta industrial, fabricando unas 35 toneladas hora, utilizando únicamente biomasa como combustible alternativo. Se ha reducido el 92% del uso de combustible en la planta, solo únicamente se ha quedado el combustible que se utiliza en los generadores de energía eléctrica, en los grupos electrógenos. Ese 80% de reducción de gases de efecto invernadero y un 70% de las de SOX,
un 40% de los gases de la cuna a la construcción han sido reducidos y en términos globales 24 kilos de CO2 se ahorran cada vez que utilizamos este tipo de metodología. Es muy complicado que una empresa se desvincule del uso tradicional de combustibles fósiles y se dedique y meta todos sus huevos en la misma cesta de los combustibles biomásicos. Lo que sí que es cierto es que lo que sí que se puede hacer es que en caso de que se desee hacer una ampliación de la capacidad de producción, pues una forma de hacerlo es poner un tambor paralelo en el cual pues, se pueda calentar hasta, por ejemplo, pues 40, 50, 60 toneladas hora a mayores de las convencionales. De esta manera aumentamos el ratio de producción y la eficiencia sin aumento de uso de combustibles fósiles y sin aumento de emisiones de CO2. También se puede seleccionar qué tipo de granulometría se puede utilizar en un tambor o en otro. Por lo tanto, es un proceso que es bastante versátil y que es bastante interesante. Esto es todo. Muchas gracias.